Íñigo, adelante con la presentación. Íñigo Insausti, desde Pamplona. Vamos. Buenos días. En primer lugar, gracias a todos por compartir a estas horas y conectaros a esta charla. Yo voy a hablar eh, de la hemolización de sangrados eh, arteriales con agentes embolizantes líquidos. En primer lugar, lo que me gustaría explicaros es que hay diferentes tipos de sangrado. Eh, los tipos de sangrado pueden ser espontáneos, que generalmente se relaciona con la anticoagulación, pueden ser traumáticos, como veremos posteriormente, y iatrogénicos, que también son frecuentes, y también, como último y menos frecuente, secundarios a enfermedad, normalmente relacionados con el cáncer. Este es un estudio que presentamos de nuestro hospital, que lo presentamos en el Congreso de LT, y como veis, al menos en nuestra zona, los sangrados más frecuentes son los espontáneos, seguidos por los iatrogénicos y los menos frecuentes, como hemos dicho, los secundarios a enfermedad. Como veis también, según el tipo de sangrado, es más frecuente los sangrados múltiples que los sangrados únicos. Sobre todo los sangrados múltiples están más relacionados con el tema de la anticoagulación. Podéis ver aquí que hasta el 1-2% de la población, según un poco los países, están anticoagulados. Sobre todo estos pacientes, el 70% de estos pacientes tienen más de 65 años. Dentro de estos pacientes anticoagulados, digamos, el porcentaje que pueden sufrir un sangrado masivo es un 10%, es decir, 2% de la población, 10% de ellos con un sangrado masivo, ya tenemos un número de pacientes, digamos, candidatos a embolización muy alto. Además, no solo hay un 10% que experimentan sangrado masivo, sino que hay un 13% que también van a experimentar un sangrado no masivo, pero clínicamente relevante. Con lo cual estamos hablando de pacientes que están anticoagulados, hasta un 23% de ellos podrían tener algún tipo de hemorragia susceptible de embolización. En cuanto a traumatismos, como sabemos, pues los más frecuentes dentro de la hemorragia traumática pues, son los accidentes bien de tráfico o de moto, pero cada vez se están viendo también pues, más traumatismos o más sangrados relacionados con traumatismos del deporte, caídas o también agresiones. Y como, digamos, última etiología del sangrado serían los sangrados, digamos, iatrogénicos provocados generalmente por bien una intervención quirúrgica o como este paciente que se atravesó el hueso con una aguja de biopsia. Entonces, entrando un poco hacia los agentes embolizantes líquidos, en principio están los esclerosantes, como puede ser el toxiesclerol, los cianocrilatos que todos conocéis, y luego los basados en EVO o los basados en DMSO, que es un poco como hablan en los papers. Yo voy a hablar básicamente del EVO, que es lo que más usamos nosotros, pero sí que voy a hacer una comparación con los cianocrilatos. En principio, la diferencia que tienen unos y otros es que cianocrilatos son adhesivos, mientras que el EVO es cohesivo. En principio, los cianocrilatos en contacto con el fluido iónico pues desencadenan una reacción química exotérmica, que es calor, ¿no? Y con eso polimeriza, ¿vale? Y el glue, digamos, se solidifica. En principio, ya sabéis todos que hay que mezclarlo con el lipiodol para darle navegabilidad y visualización al cianocrilato y que necesitamos solución de destros al 5% para lavar el catéter para que no se adhiera al mismo. Mientras que los EVO, digamos, los basados en DMSO, necesitan un disolvente, que es el DMSO, que es el que hay que poner antes en el microcatéter para después poder, digamos, meter el EVO, que es un polímero, un plástico, que precipita y se solidifica. ¿Vale? Eso es un poco las diferencias de cómo actúan. Y en cuanto a qué diferencias hay entre unos y otros, yo creo que la más importante sobre todo es que los cianocrilatos no son tan controlables, vamos a decir, como el EVO, que en principio solo se pueden usar con flujo libre, mientras que los basados en MSO o EVO puedes usarlo tanto a flujo libre como a bloqueado. Los cianocrilatos son pegamento, mientras que el EVO es no adhesivo, o sea, es cohesivo. Eso quiere decir que si queremos
sea, no va a afectar el cianocrilato, afecta a la pared vascular, mientras que el EVO no. Es decir, si nosotros queremos esclerosar la pared, como puede ser, por ejemplo, en venas, yo creo que el cianocrilato es, digamos, el líquido de elección, mientras que si no queremos producir esa esclerosis sería el EVO, ¿no? El cianocrilato produce un CAS duro, mientras que el EVO un CAS flexible y eso mejora la embolización. El cianocrilato sí que se puede reabsorber y el EVO no. En principio el problema, como hemos dicho, es un tema de que se pega, el cianocrilato se pega al catéter, tienes que correr para quitarlo, mientras que el EVO no se pega y tienes más tiempo para ver si, por ejemplo, la embolización ha sido correcta o no. Es decir, muchas veces a muchos residentes lo que les explico es que tú puedes embolizar con EVO, estar tranquilo e incluso hacer controles desde el catéter portador para ver si realmente has cerrado la arteria que estaba sangrando o no, cosa que con el cianocrilato no puedes hacer. Muchas veces, sobre todo para gente que empieza, la duda más importante es que no saben si han cerrado o no después de haber cateterizado y tardar mucho en cateterizar la arteria que sangraba, si eso está cerrado o no, ¿no? Entonces, la ventaja que tienen los agentes de EVO es que tú puedes meter contraste por el catéter portor y ver si hay que meter más o no EVO para cerrarlo, mientras que el cianocrilato esto no te lo permite. Eh, entonces, ¿cómo se usan? Bueno, generalmente la mayoría de los EVO, aunque ahora hay algunos que vienen con yodo, vienen con tantalio. Es decir, hay de yodo y de tantalio. Los de tantalio, como es un metal pesado, hay que batir para que digamos, se distribuya de forma homogénea en el frasco. Mientras que los nuevos de yodo, en principio, no hay que batirlos. Otra cosa de los de yodo es la visualización. El tantalio permite mayor visualización que, por ahora al menos, que el yodo. Y el tiempo mínimo para agitar, hablan de que es 20 minutos, puede ser un poquito menos, yo creo. Lo más importante, sobre todo para gente que empieza con estos productos de DMSO, es que hay que mirar que el microcatéter sea compatible con este tipo de producto y sobre todo habría que elegir microcatéteres que tengan poco espacio muerto. ¿Por qué? Porque si el espacio muerto del microcatéter es muy grande, te vas a dejar todo el vial de Squid o de Onyx o de otro agente, te lo vas a dejar dentro del microcatéter. Con lo cual, lo ideal es que el espacio muerto sea en general menor, perdón, de 0,50. ¿Cuál es el problema de los EVO? Que también tienen problemas. Es que el DMSO cuando le inyectamos produce dolor. Por eso siempre, si usáis este tipo de medicación, sobre todo en arterias muy superficiales como epigástrica, mamaria u otras, deberíamos tener a mano bien el midazolam y bien el fentanés, que es lo que generalmente hacemos. Y luego, una vez hemos embolizado, eh, en principio, perdón, una vez hemos cargado las jeringas, lo que se carga es 1 mililitro de MSO y 1 mililitro de EVO. Sí que recomendamos cargar justo a uno y administrar de forma lenta el DMSO para disminuir tanto el vasospasmo como la inflamación. Y una vez hemos terminado, se esperan 2 minutos para poder retirar el microcatéter. Es decir, es un poco diferente al cianocrilato que hay que quitarlo rápido. Aquí no, aquí al revés. Si lo quitas rápido, te podría extraer, digamos, parte del agente embolizante en la punta, ¿vale? Ya voy a ir directamente a casos porque me parece que puede ser algo más interesante que estar hablando de características técnicas. Entonces, bueno, esta es una paciente añosa de 89-90 años que lo que tiene es, como veis, un hematoma en cara interna de la pierna izquierda y tiene en el angiotalia se ven varios puntos de sangrado activo. Generalmente, lo hablábamos antes con nuestros compañeros, en los sangrados espontáneos, es decir, en aquellos que están relacionados con la heparina o con la anticoagulación, lo que hacemos es esperar porque generalmente suelen parar. Pero esta paciente, por ejemplo, nosotros cuando embolizamos, pues embolizamos en aquellos pacientes que bien se ponen inestables o bien tras varias, digamos, analíticas seriadas vemos que la hemoglobina y el hematocrito siguen bajando, que es el caso de esta paciente, ¿no? Entonces le hicimos la arteriografía y vimos, como veis, varios puntos de sangrado activo, que los podéis ver aquí, dependientes de la arteria femoral superficial. Entonces lo que hicimos es cateterizarlo, como veis, de forma muy selectiva y vimos los diferentes puntos que se irrigaban desde la misma arteria y esto lo que nos permite es, desde un mismo punto, como ya veis que es muy difícil cateterizar estas arterias tan pequeñas, desde ese punto donde está el micro, podemos inyectar, en este caso, Squid 12, que es
un agente embolizante basado en DMSO, pero que puede, que puede ir muy distal, migra muy distal, veis que se puede ir tan distal y embolizar completamente todos esos sangrados de una, ¿no? Esta paciente volvió a sangrar otra vez a los días y otra vez tenía sangrados parecidos, muy parecidos en otra arteria. E hicimos básicamente lo mismo, cateterizar esa arteria y, como veis aquí, embolizarla desde el mismo punto. Vale. Perdón, en cuanto al segundo grupo, hemos hecho los sangrados, digamos, espontáneos relacionados con la anticoagulación y el segundo serían los sangrados traumáticos. Bien, el más frecuente, digamos, es el trauma pélvico. Eh, Como sabéis, el politrauma en general es la causa más frecuente de fallecimiento en pacientes menores de 35 años y la tercera en pacientes menores de 45. Generalmente, el órgano más afectado suele ser, perdón, la zona más afectada suele ser el trauma pélvico y luego los órganos sólidos. Y dentro de los órganos sólidos, en frecuencia, el más afectado suele ser primero el bazo, en segundo lugar sería el hígado y luego sería el riñón. Y posteriormente también puede haber afectación aórtica. Entonces, por centrarme un poco, vamos a hablar solo de trauma pélvico y esplénico. En cuanto a trauma pélvico, ya veis que la mortalidad varía mucho si el trauma es cerrado o si hay fracturas abiertas. Es decir, cuando hay fracturas abiertas en trauma pélvico hay un 50% de mortalidad. Normalmente la mortalidad se produce por sangrado arterial y pues hay ciertos factores, como todos sabéis, que aumentan la mortalidad de estos pacientes. Lo más importante en estos pacientes es, si el paciente está estable, lo primero que tenemos que hacerle es un TAC, un angio-TAC. Hablan mucho del FAST, pero a mí me parece, como vi en un paper, que el FAST es el angio-TAC, es decir, Fast, Appropriate, Sensitive, Specific in Trauma, ¿no? Es un poco lo que le llaman ellos. Y yo creo que es así, es decir, necesitamos ir directamente al TAC. Entiendo que el FAST puede ser en pacientes inestables, pero no en pacientes estables. Y el angioTAC lo que nos va a decir es si es un sangrado venoso u óseo, en cuyo caso lo que deberíamos hacer en trauma pélvico es una fijación externa, o si es un sangrado arterial. En sangrado arterial lo que habría que hacer es directamente ir a la embolización. Y lo que nos permite el angioTAC es, bien, por una parte localizar el sangrado, tener un mapa vascular de las arterias y también el planning que vamos a utilizar, qué micro vamos a utilizar, cuál es el acceso, qué tipo de agentes embolizantes vamos a usar. Y otra cosa es el paciente con trauma pélvico inestable. Lo primero que habría que hacer es intentar estabilizar a este paciente por parte de UCI, ¿no? Y hacer el angioTAC. Eso sería lo ideal. Cuando esto no se puede y el paciente está inestable, lo que hablan las guías un poco es que debería hacerse un packing preperitoneal. Nosotros, la verdad es que preguntando un poco en nuestro hospital y la práctica clínica, es que esto lo ponen digamos, en los protocolos y en las guías, pero luego la realidad hospitalaria, como todos sabéis, es diferente a veces a las guías. Y muchas veces, incluso en pacientes inestables, van a la embolización. Porque si os fijáis, incluso en los estudios, en los papers que publican los cirujanos, hasta el 50% de los pacientes que van a cirugía están inestables tras la intervención quirúrgica porque no han sido capaces de controlar el punto de sangrado. Y todos esos van a embolización. Por eso cada vez más es más frecuente realizar, o puede ser más frecuente y puede ser un buen recurso, la utilización de un REBOA, que ya sabéis que es un balón aórtico, combinándolo con la embolización. El tema del REBOA, bueno, el REBOA es un tipo de catéter concreto, pero se pueden utilizar, por ejemplo, a nivel hospitalario, podemos utilizar cualquier tipo de balón de remodeling que tengamos. Lo que te permite es ponerlo en tres zonas diferentes dependiendo de la zona del sangrado. En la zona 1, que es más arriba, claro, pues tienes máximo 30 minutos. Y en la zona 3, que es la de abajo, digamos, tienes 60 minutos. Y algo intermedio cuando pones en la zona 2, que es a nivel visceral, ¿vale? Entonces, eso es cuando haces, digamos, un inflado completo del balón, porque también puedes hacer inflados, digamos, intermitentes y también parciales que nos permitirían tener más tiempo de hinchado del balón. A la vez que por la otra femoral o por donde accedamos podemos ir embolizando el punto de sangrado activo. Es fundamental la rapidez entre la realización del angioDAC
y la realización de la embolización. Por eso hay muchos sitios donde hablan que el trauma pélvico o politrauma en general habría que hacer en sala híbrida porque disminuye, como veis, la mortalidad en casos de trauma severo. Es decir, combinar en la misma sala el TAC digamos, y la sala. Esto entiendo que es directo a sala, pero en vez de en ictus, en politrauma, ¿no? En cuanto a la anatomía pélvica, me parece muy importante. Nosotros tenemos algo de experiencia con el tema de la embolización prostática y hemos aprendido bien la anatomía. Yo lo que más os recomiendo es hacer la misma, digamos, proyecciones que se hacen para las arterias prostáticas o para las arterias uterinas, que en principio te permiten este tipo de visualización. Esto es un angiotac de visualización de las arterias. Entonces siempre tendrás esta imagen, ¿no? Que es glútea superior, esa que veis ahí. Este es el tronco glúteo pudendo. Aquí tendríamos la glútea inferior y la arteria pudenda. La arteria obturatriz en este caso nace desde ahí, pero la arteria obturatriz es verdad que es más variable. Luego tendríamos la arteria vesical superior y de ella naciendo en este caso la arteria prostática. Realmente esta imagen la podemos ver cuando hacemos una proyección oblicua ipsilateral unos 30-40 grados y 10 grados craneal. Con eso, si aprendemos este tipo de anatomía, la verdad es que el trauma pélvico lo vamos a poder entender mucho más fácil. Por ejemplo, este es un paciente que tiene 35 años, trabajador en una obra y que sufre un traumatismo en el periné porque sube una carga de gran peso y entra entre sus piernas y le pega en el periné. Como veis, lo que produce es una fractura isquiotibia, o sea, de la rama isquiopúbica, se me ha ido ahora. Y como veis, hay un sangrado también de la arteria pudenda distal, ¿vale? Casi la cavernosa. Entonces, con esto vemos muy bien de dónde sangra. Podemos cateterizarlo, como veis, muy selectivamente y con los agentes embolizantes líquidos basados en DMSOC podemos hacer también una embolización, como podéis ver en la imagen de la derecha, muy selectiva. Es decir, solo hemos embolizado las zonas de rotura de la arteria, ¿vale? Y aquí es un poco el control tras la embolización, ¿vale? El órgano más afectado dentro del politrauma, el bazo. El primer objetivo siempre es embolizar el sangrado. Hay gente que habla, ¿no? ¿Y cuánto preservamos el tejido esplénico? Bueno, pues podemos preservar lo máximo posible, pero dentro de lo que podamos. Primero es embolizar y luego preservar el tejido esplénico. Daros cuenta que la opción, digamos, si no funcionase la embolización, es la esplenectomía. Y siempre tener en cuenta la escala AST. El algoritmo de manejo, la verdad es que me gustó mucho este paper, que yo creo que este paper, bueno, es como un póster electrónico que se mandó a la SERAM, creo, del 12 de octubre, que me parece muy, muy interesante, que hablan de que en paciente estable, pues eso, se hace el TAC y si hay lesiones vasculares en AST, que lo que hablan es que ahora cualquier lesión en TAC que veas que hay lesión vascular dentro del bazo, ya la categorizas como grado 4 o grado 5, ¿vale? Entonces, al categorizarla como grado 4 o 5, lo que implica es que directamente tenemos que hacer embolización. Mientras que ya si son grado 1 o 3, ya son observación. Porque antes había mucho lío que hacíamos con las 3, ¿no? Pero ahora, al pasar todas las alteraciones, todas las lesiones vasculares al 4 o 5, pues lo tenemos más o menos solucionado. Eso quiere decir que cualquier lesión vascular en angiotac deberíamos embolizar. La cuestión es cuándo. Ahora os explico. Y en paciente inestable, pues hablan del tema de la laparotomía, ¿vale? Que yo creo que en paciente inestable aquí, con un FAS positivo, aquí sí que me parece totalmente recomendable ir hacia esplenectomía porque no da tiempo, ¿vale? Y esto es un poco lo que os decía, en el 2018 las guías de AST lo que implican, que para nosotros en este caso es lo más importante, es que cualquier lesión vascular o sangrado activo intraparenquimatoso es grado 4 y lesión vascular o sangrado activo aperitoneo es grado 5, ¿vale? Con lo cual, a nivel, digamos, práctico, si vemos un pseudoaneurysma o fístula arteriovenosa, que es una lesión vascular intraparenquimatosa contenida, podríamos hacerlo de forma programada al día siguiente, mientras que si tenemos un sangrado activo, bien intraparenquimatoso o bien, digamos, aperitoneo, deberíamos hacerlo de forma urgente, ¿vale? Estos pacientes. Este es un caso, como veis aquí, en fase arterial tenemos algún punto, digamos, intraparenquimatoso, no se ve hemoperitoneo, pero en fase venosa sí que aumentan esos puntos, con lo cual lo que se decidió en este caso es realizar una embolización
digamos, programada, y como veis aquí, sí que había, en uno de ellos había un pseudo y en el otro había un sangrado activo intraparenquimatoso, ¿vale? Que lo que hicimos es embolizar ambos, como veis, de forma selectiva con agente embolizante líquido, ¿vale? Como veis aquí, la preservación, cuando vas tan selectivo distal, más que una embolización proximal, podemos conseguir más, digamos, preservación del parénquima, ¿vale? Y este es otro caso, perdón, de otro bazo que aquí sí que el paciente estaba inestable, tenía algo de hemoperitoneo y, digamos, en la sala se puso mal, prácticamente chocado y parado. Con lo cual lo que hicimos, como veis ahí, es una embolización rápida. A veces, como en todas estas cosas de politrauma, es mejor rápido que bien, ¿eh? Entonces, en este caso, ya veis que con un agente embolizante de líquidos es muy rápido. Yo creo que somos más rápidos que los cirujanos en muchas ocasiones. Y ya veis que se embolizó toda la arteria esplénica y no hay sangrado, ¿vale? Otra cosa importante que me gustaría que es este estudio holandés, que me gustaría remarcar, es el tema de que cada vez más, como veis, que me pareció muy interesante, cómo la embolización ha ido ganando terreno de cuando el 40% era, digamos, en 2005 era quirúrgico, 49%, ¿no? O sea, tratamiento conservador, y la embolización solo el 11%, cómo la embolización ha ido ganando terreno en los últimos años y, digamos, relegando a la cirugía a un porcentaje mucho más bajo que hace años, ¿eh? Y ahora prevalece, pues, sobre todo, pues, el tratamiento de embolización y también el tratamiento conservador. Y lo que muestra también este estudio es que la calidad de vida de aquellos pacientes embolizados comparando con aquellos que tienen cirugía o incluso tratamiento conservador es mejor. Y también hay estudios donde hablan que es la embolización ¿no? Comparado con la esplenectomía es una técnica, un tratamiento, perdón, coste efectivo. Bien. Sangrados iatrogénicos. Bueno, solo voy a mostrar este caso que hemos visto antes la imagen, en un paciente que los hematólogos iban a hacer una toma de muestra ósea. Cuando quitan el estilete empieza a sangrar por el trocar, ¿no? De forma muy importante y pulsátil, ¿no? Totalmente pulsátil. Entonces, claro, meten el estilete, lo cierran y nos lo traen a la sala. Claro, la primera cosa fue a ver cómo poníamos este paciente en decúbito supino. Pero bueno, hubo que poner unas mantas para que no tocara ¿no? El estilete de biopsia la parte de la camilla, y al final pudimos hacerlo, y lo que vimos en la arteriografía, como veis, es que el trocar está metido completamente dentro de la arteria glútea. Y es por eso que sangraba al quitar el estilete de forma, pues, muy importante. Entonces lo que hicimos es cateterizar esa arteria distal, pusimos coils para que el agente embolizante del líquido no migre, y luego pusimos, en este caso, squid hasta atrás, y veis, luego una vez habíamos puesto ese squid, que aquí no lo vemos, hicimos retirar al hematólogo la hoja el trocar de biopsia, ¿vale? Y entonces seguimos metiendo un poquito más de agente embolizante líquido y, como veis, se fue por la zona de donde estaba el trocar, ¿vale? Y a la derecha podéis ver la embolización completa y el cese del posible sangrado activo. Y ya para finalizar, hemos hecho un estudio, estamos en ello para publicarlo, sobre todo de pacientes en los últimos años, desde 2019 hasta aquí, o sea, de los pacientes que hemos tenido de sangrado activo. Entonces, son 118 pacientes que hemos hecho solo con o sea, digamos, con agentes embolizantes líquidos. Ya veis que el 51% estaban hemodinámicamente inestables y el 41% usaban anticoagulación, ¿vale? Y aquí veis las diferentes localizaciones, como hemos hablado antes. Lo que vemos es que el tiempo total entre el angiotac y la realización del procedimiento es de 210 minutos. Esto, sobre todo, aumenta por los pacientes que hemos hablado antes, anticoagulados, que no los embolizamos de forma, digamos, urgente, cuando tienen un INR alto y, o sea, están bien anticoagulados y además no están inestables, porque los inestables sí que los hacemos urgentes. Y entonces esos pacientes, que a veces los embolizas a las 24 o incluso 48 horas, son las que hacen aumentar el tiempo entre el angiotac y la embolización, mientras que en sangrados traumáticos y iatrogénicos el tiempo medio aproximado está en 180 minutos, algo así. El éxito técnico se logró en 98%,
el éxito clínico en el 91%, que el éxito clínico se establece como la estabilización hemodinámica, y el tiempo de procedimiento medio es de 60 minutos. Esto es un poco, lo hicimos un poco para ver si los agentes embolizantes líquidos basados en DMSO podemos ser algo más rápidos que la media que había de embolización, sobre todo en estos pacientes tan críticos, ¿no? La tasa de resangrado estuvo en el 5,1%. Hay que remarcar aquí que el resangrado sobre todo se produjo no en el mismo punto donde habíamos embolizado, sino en otro punto sangrado diferente. Es decir, que no hubo repermeabilización del punto de sangrado embolizado previamente, no hubo complicaciones y la mortalidad en la hospitalización es del 17%. La verdad es que pensábamos encontrarnos más porcentaje de mortalidad, sobre todo porque muchos pacientes que hacemos, que dudas si hacerlos o no, son pacientes muy, muy, muy mayores, ¿no? Con grados de dependencia muy altos y en los que no sabes si con si la embolización va a servir para algo o no. Pues la verdad es que lo que nos ha sorprendido es que en muchos casos sí. ¿Eh? Y nada, terminar simplemente recordándolos que el próximo año se celebrará en Pamplona el Congreso de la Servei. Y nada, invitaros a todos a venir a Pamplona, que yo creo que es una bonita ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Ha sido muy interesante la charla y muy bonitos los casos. El del estilete espectacular, ¿eh? La verdad eh, que una bastante puntería. No sé si tenéis, Salva tiene algunas preguntas. Tiene preguntas, no sé si hacéis pacientes pediátricos en vuestro hospital, Íñigo. Sí, hacemos, pero la verdad es que tenemos pocos sangrados en pacientes pediátricos. No sé si alguien de vosotros tiene más experiencia. La verdad es que nosotros no. Poca, vamos. Bueno, la pregunta iba más dirigida si el uso de agentes embolizantes, si usar uno u otro, o si hacéis alguna diferencia en cuanto a pacientes adultos o pacientes pediátricos. Bueno, yo creo que el agente embolizante líquido, la limitación que puede tener en pediátricos es el tema del DMSO, ¿no? Porque sabéis que el porcentaje, o sea, el DMSO que puedes utilizar está relacionado con el peso del paciente. Entonces hay cantidades de DMSO que no se pueden usar, pero generalmente con el espacio muerto que hemos hablado de uso de DMSO, que depende del espacio muerto del micro, si tú coges un micro muy pequeño, el espacio muerto que estamos hablando no debería ser tóxico ni siquiera en edad pediátrica. Ujú. Y otra pregunta que yo os quería hacer, o te quería hacer a ti, Íñigo, ¿hay algún microcatéter? Porque al principio pues se tenía muy en cuenta cuáles eran los catéteres, los microcatéteres que eran compatibles y los que no eran compatibles con DMSO. Luego en la práctica yo sé que hay mucha gente que más o menos utiliza todos, aunque no esté especificado en la IFU que es compatible con DMSO. ¿Hay algún microcatéter que no uses para... Yo, o sea, todos los que tengo, la verdad es que son compatibles. No sabría decirte ahora mismo, porque yo creo que antes sí que había micros no compatibles. Yo creo que ahora, yo al menos desconozco, igual vosotros sabéis, pero de los que yo tengo por lo menos en el hospital, todos son compatibles. No sabría decirte alguno que no lo sea. Yo creo que no es que no lo sean, porque como dices casi, sino que hay algunos que no lo especifican y en ese caso mi pregunta es si lo tenéis en cuenta o ya a estas alturas de la película casi que se considera que todos lo son. A ver, los que hemos visto que creemos que no son compatibles, lo que producen a veces es como que la copa ¿no? del micro empieza como a deshacerse, digamos, ¿no? O como a Ujú. romperse incluso muchas veces. Pero la verdad es que eso lo veíamos hace años y yo te diría que ahora, o sea, ahora todos los que tenemos no producen este tipo de incompatibilidad. No, no sé si vosotros habéis visto alguno concretamente que no sea. Nosotros la verdad es que hace años te diría que sí, con los actuales, con los microcatéteres actuales, no. Sé que hay, por ejemplo, pues catéteres con balón, tipo, por ejemplo, el Oclusafe, que no se puede usar ¿no? No se puede usar con demasiado porque el balón sí que se pincha, el balón, pero no microcatéteres.
o Ujú. yo por lo menos no lo conozco. Bueno, si Mariano ya no interviene, interpreto que igual tampoco. Hemos hablado también de la embolización esplénica, ya has enseñado estos casos, uno en el que ibas distal. Te quería preguntar si en algún momento o cuándo asocias o cuándo decides hacer y si lo haces, la embolización proximal de la arteria esplénica en estos casos de traumatismo. Sí, o sea, nosotros en general hacemos distal, pero es verdad que hay estudios, que sí que hay varios estudios que hablan que en un politrauma, por ejemplo, con múltiples puntos de sangrado, que la embolización proximal puede ser una buena opción, sobre todo para la preservación del bazo. Es decir, parece ser que cuando tienes múltiples puntos de sangrado activo en bazo, si haces una embolización proximal, tienes más, digamos, probabilidades de no realizar una esplenectomía. Porque claro, en esos casos, si te pones a hacer una embolización distal, entiendo que básicamente vas a hacer tú la esplenectomía, ¿no? O sea, vas a embolizar todo el parénquima esplénico. Entonces, por eso hablan de embolización proximal. Nosotros alguna vez hemos hecho, pero en esos casos, donde básicamente sabes que eres incapaz de preservar ni un 25% del bazo, ¿no? Ujú. Ana, Mariano, vosotros cuando asociáis la embolización proximal a la arteria esplénica en los casos de trauma. Sí, a ver, en nuestro caso igual, intentamos siempre ir a distal. Muy excepcionalmente puede tocar, como dice Íñigo, si hay tantas, primero que el paciente esté muy inestable y por supuesto que tenga muchos sitios de lesión, que sea muy complicado y muy laborioso y que lleve tiempo embolizarlos. En ese caso es preferible, como dice Íñigo, que es lo que se describe, ¿no? De poder hacer una embolización proximal, preservas un poco más el parénquima, eres más rápido, que en ese caso puede ser muy importante. Ujú. Y nosotros igual, sobre todo dada la estabilidad del paciente. Si tienes que correr mucho, pues igual poner un tapón vascular proximal, por lo menos para, pues eso, para controlar la situación. Pero preferiblemente siempre lo más distal y selectivo, o sea que vamos en la misma línea Pues que es los curioso chicos. porque yo no lo hago precisamente así, o sea, al revés. Quizás asocio más la embolización proximal, pero no para el paciente que está inestable, sino para ese paciente que igual tiene un bazo con el bazo de Seuret, este que está multiestrellado, ¿no? Y que una vez embolizada la lesión que está sangrando activamente, o igual las dos o tres lesiones que son más grandes, nosotros lo que, o al menos en mi práctica, embolizamos de forma proximal para que las otras lesiones, que aunque son pequeñitas, no sigan creciendo y haya un riesgo de ruptura de bazo en un segundo tiempo. No tanto en un paciente que está inestable, porque me daría miedo cerrarme la puerta para luego ir más distalmente. Este siempre es un tema que en cada hospital un poco lo manejan de forma diferente, ¿eh? Vale, y luego lo que sí que no me ha llegado a tocar, no he tenido que hacer, por suerte, ¿no? Porque no me he visto en la situación clínica, es lo de embolizar toda la arteria esplénica porque el paciente está inestable y hay que ir rápido, ¿no? Pero con el líquido. En ese caso que has presentado, Íñigo, posteriormente, ¿qué pasó con ese bazo? No, eso es muy curioso porque este paciente era un paciente joven, además, y no hubo que hacer esplenectomía. Es decir, cuando tú le haces además el TAC, aunque se ve que se va bastante distal también con el líquido, tenía preservado parte del parénquima del polo superior a través de, no sé, colaterales que no sabría decirte bien por dónde, si eran gástricas cortas o qué, pero gastropiploica, pero bueno, sobre todo gástricas cortas yo creo, y tenía, o sea, tenía pues un bazo superior conservado. O sea que no, a pesar de hacer esa embolización, digamos, tan agresiva, el paciente no tuvo que hacer AFTAC, pero, o sea, no se tuvo que hacer esplenectomía. Pero el paciente se paró en la sala, o sea, se llegó a parar. No, no, Que lo normal es que no llegue ese paciente, lo normal es que no llegue, pero a veces ya nos pasa estable, 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 llega a la sala y es cuando se desmorona, porque estos pacientes jóvenes también hacen eso, ¿no? Mantienen, mantienen, mantienen y de repente Ujú. se inestabiliza.
¿Y utilizáis criterios diferentes para entrar a embolizar en pacientes pediátricos respecto a adultos en el trauma esplénico? En principio no, pero yo creo que en trauma esplénico, por lo menos aquí en pediatría, la verdad que tengo la sensación más que son más por entrar quirúrgicamente que por embolizar. También es verdad que pediatría está como un edificio al lado y eso siempre, ¿no? Trasladar a un paciente a otro, o sea, a otro edificio que está al lado, pues siempre, sobre todo en niños, yo creo que eso también influye. No sé si tenéis experiencia vosotros. No, yo creo que en nuestro hospital son muy conservadores y un poco la misma sensación que cuando ya es un estallido o una lesión muy compleja van directamente al quirófano. Nosotros no, vamos, no tenemos experiencia en embolizar bazos, o sea que yo creo que les tienen que operar cuando les hace falta, la verdad. Sí. Bueno, yo Pero ahora la no. verdad es que los bazos, perdona, Arantxa, la verdad es que yo la sensación que tengo es que, claro, como cualquier ahora lesión vascular que tú veas en el TAC, lo que te está diciendo las guías es que las tienes que embolizar, porque pasan a todas a ser grado 4 o 5. Básicamente cualquier traumatismo esplénico con lesión vascular, ya sea pseudoaneurisma, fístula o sangrado intraparenquimatoso, sangrado de aperitoneo, todos son embolizables. El tema es cuándo lo haces programado y cuándo lo haces urgente. Pero claro, eso quiere decir que va a aumentar, o sea, esto quiere decir que aumentará o deberíamos aumentar bastante el número de pacientes que embolizamos el bazo. Porque nosotros antes no embolizábamos a todos los pacientes, esa es la verdad. Sí, sí. Em, ¿Qué casos, Íñigo, usas o cómo escoges? Sabemos que el SQUID tiene varias densidades, ¿no? El 12 que llega más distal, el 34 más proximal. ¿Qué casos aconsejas tener todas las densidades de EVO? ¿Y qué casos utilizas? ¿En qué casos o en qué te basas para escoger un líquido u otro? Sí, O o sea, podríamos ir generalmente, con el 18 y ya está para casi todo. a ver, generalmente, pues eso, ya sabéis que, por ejemplo, el Onix tiene 18-34, el Squid sacó el 12 también, parte del 18-34. Entonces, a mí me parece el 12, que es un poco el diferente, me parece interesante cuando pues eso, cuando tú tienes un sangrado distal y no eres capaz con el microcatéter de llegar hasta el punto de sangrado, ¿no? Que eso nos pasa yo creo que varias veces, porque las arterias son muy pequeñas, el micro no pasa más, ¿no? O ya no hay manera de dar tantas vueltas o lo que sea, el micro no llega. Entonces, si estoy muy lejos del punto de sangrado, la verdad es que últimamente estoy usando 12. Lo que es verdad que tiene una capacidad de penetración o de ir más distal bastante mayor, no sé decir, pero algo más, vamos a decir, que el 18. Luego ya, si estoy más cerca, entonces ahí sí que uso 18 porque tampoco mi idea es que el 12 se me vaya muy, muy distal. Y cuando estoy en el punto de, o sea, el micro está donde está sangrando el paciente, pues ahí voy con 34. Es un Ana, poco la idea. Ana Yo, María. yo suelo utilizar el 18 por defecto casi siempre, vamos, no. Sí que tengo un poco en cuenta lo que Íñigo comenta, pero y sobre todo de guardia en la urgencia, cuando pido y que me pongan a batir el material, ya no, vamos, la enfermería no nos pregunta poner el 18 directamente, salvo que nosotros le digamos lo contrario. Sí, yo como comentaba hoy temprano, nosotros usamos mucho el glue, con lo cual esto de poner habitualmente, sí, el 18 fundamentalmente, el 12 lo tenemos que pedir para algún caso particular, si queremos hacer alguna embolización no lo tenemos habitualmente, con lo cual usamos el 18 básicamente en algún caso de estos. Y tenéis la técnica, Íñigo, para el squid, porque hay algunas personas, pues algunos compañeros que te explican cómo lo hacen ellos y que ponen el cono en el momento de conectar el DMSO una vez ya has rellenado el microcatéter y conectar el squid, pues lo ponen al revés para que haya una superficie horizontal
horizontal, ¿no? ¿Tienes alguna técnica, algún truco que nos puedas explicar en tu experiencia? Generalmente, la verdad es que sí que relleno la copa con MSO, ¿no? Y luego sí que, pues con el propio Squid o el Onyx, lo que hago es rellenar también un poquito esa copa y luego ya fijar, o sea, y luego ya hacer la rosca del lúpulo, ¿no? O sea, básicamente eso, para que, digamos, el contacto entre DMSO y el Evo, digamos, se produzca en la copa. Pero no creo que eso influya mucho en el, creo, en el resultado de cómo lo embolices. Mientras no haya una superficie de aire ahí, ¿no? Que es un poco lo que quieres. O sea, que no haya... No sé si tenéis lo que con estos compañeros que utilizan la técnica, lo que ellos dicen, o lo que ellos dicen es que si intentas hacer la conexión de manera que haya una superficie horizontal, va a hacer que cuando salga el microcatéter lo veas antes, cosa que si hay, ¿no? Si mezclas de forma esa primera gota que sale del microcatéter, si está mezclado con más DMSO, porque la mezcla se ha hecho, ¿no? Un poquito de DMSO y un poquito de... Entonces te va a costar un poquito más ver esa primera gota, que a veces es un poco estresante, ¿no? Hasta que ves que sale. Allí eso es lo que me habían comentado a mí los que me Sí, puede ser. O sea, podría ser, ¿eh? Pero la verdad es que yo creo que estos basados en tantalio, la verdad es que se ven muy bien. O sea, en general se ven muy bien. y Que es ves un poco lo que les falta igual un poco más a los de yodo, aunque yo creo que cada vez los están mejorando. Y la ventaja de los de yodo, digamos, sería que no habría que batirlos. Pero claro, el tantalio al final, al ser un metal, pues, lo vemos, se ve todavía mejor, ¿no? ¿Y veis diferencias entre el 12 y entre las densidades en cuanto a visualización? No, en cuanto a visualización, no. No. Lo que pasa, el 12 sí que te diría yo que es un poquito más difícil de usar, porque a veces como lo usas generalmente en arcillas muy pequeñas, muchas veces lo primero que tienes es reflujo. O sea, a veces tienes reflujo casi lo primero. Entonces tienes que esperar un poco para que luego te vaya más distal. O sea, es un poco más complicado, yo te diría, el uso, pero bueno, eh, una vez lo coges, que es un poco más diferente, la verdad es que la navegabilidad que tienes es algo superior, yo te diría, al 18. Ujú. ¿Y algún truco en abdomen cuando respiran? Que incluso con la máscara que ponemos en el angiógrafo no sabes si es movimiento, es aire, es el material. No sé, ¿hacéis apneas cuando está intubado o alguna cosa Sí, a que... veces sí, eso sí que hacemos, apneas, luego está el tema del road mapping, pero es que en abdomen, ¿no? Para saber cuál es Mm, la nueva, pues eso en neuro está bien, pero en abdomen es casi mm, imposible. Entonces yo creo que casi mejor es una apnea, ¿no? Y luego a veces también la escopia, o sea, la imagen única, ¿no? Que te permite, por ejemplo, si no estás muy seguro, la verdad es que hay diferencia bastante importante entre la escopia y la imagen única, sobre todo si no sabes hacia dónde ha ido o dónde estás, ¿no? Porque la verdad es que la imagen única a veces nos da bastante más información. Sí. Nosotros también utilizamos, ¿no? Esa imagen única antes de que empiece a salir porque si no la coronaria sufre un poco, bueno, al menos la mía. Em, ay, que se me olvidó el nombre. Eh, Eso, en hemorragias digestivas bajas, ¿cuál es vuestro agente embolizante de elección? La verdad es que a veces si vemos el sangrado claro y pues, podemos ser muy selectivos, la verdad es que usamos este tipo de agentes también. Y si no, un coil, ¿no? Un coil en la arteria, o sea, un coil también me parece buena solución, Ujú. la verdad. No, A no hay veces, a ninguna veces esto y a preferencia. veces sí. La verdad es que ahí tiene, ¿no? Hay varias publicaciones en DMSO, sobre todo en Onyx, de Pepe Urbano, ¿no? Y yo creo que habla de que la verdad es que el uso de estos agentes embolizantes líquidos en sangrados digestivos la verdad es que es muy segura y es eficaz, ¿no? Ujú. Arantxa, quería preguntarle a Íñigo también, perdona. Sí, sí. Íñigo, la técnica del Evo, digamos, el estándar, por así decir, es que uno haga, por ejemplo, una especie de cast, ¿no? Para ir despacito después inyectando.
en un caso que no es una urgencia de sangrado. Quería preguntarte si en el caso del sangrado usas la misma o en este caso a lo mejor vas un poco más apurado con el líquido sin esperar a hacer un tapón proximal. No, o sea, cuando tienes algo de reflujo, la verdad es que suelo esperar. O sea, porque en principio una vez tienes reflujo, a no ser que tenga una backdoor, o sea, que tenga una puerta trasera, digamos, no, en general ya lo has cerrado. O sea, que me quedo bastante tranquilo esperando a veces 2 minutos o 1 minuto y medio y entonces volver a inyectar para ver si somos capaces de que la agente embolizante migre más, ¿no? Una vez te ha hecho el reflujo. Lo que pasa es que es verdad que mucha gente me dice, joder, es que eso no me sale. Y digo, pues a mí a veces tampoco. O sea, es que no. O sea, no, joder, ni que, o sea, eso no es una ciencia exacta. O sea, hay muchas veces que tienes reflujo y luego quieres que te vaya para, ¿no? Hacia distal y no pasa. O sea, Sí. sea, el por qué no lo sé, pero a veces va y a veces no. Esa es la verdad también, ¿no? Entonces, Ujú. en general sí que eres capaz de hacerlo, pero hay veces en las que no. O sea, eso también hay que decirle a la gente, porque si no piensa todo el mundo que siempre responde así y Ya. no es así, ¿no? Así es, así es. Bueno, chicos, son las 9. Muchísimas gracias, Íñigo, Mariano y Ana. Creo que Salva puede proceder a cerrar la sesión y Perfecto. Bueno, yo me repito tus agradecimientos. Arantxa, muchas gracias a ti por tu excelente moderación. Gracias, Ana Fernández, y muchas gracias, Mariano, por vuestros excelentes comentarios. Íñigo, yo creo que ha sido maravillosa la sesión. Le has explicado un tema complejo y lo has explicado muy bien, con muchos datos. Yo me quedo con los resultados de vuestro trabajo, con un 98% de éxito técnico, 91% de éxito clínico, resangrado, nada, 5% y ninguna complicación. Yo creo que es espectacular los resultados y también con que has comentado que el 60 minutos es el tiempo del procedimiento y también con el algoritmo este del 12 de octubre que has explicado muy bien las indicaciones, ¿no? Yo creo que simplemente con estas dos diapos ya tienes yo por lo menos he cogido una ideas principales. No sé si quieres añadir algo, Íñigo, para la audiencia que te está escuchando. No, simplemente decir que no es, yo creo que no es un tema de nuestro hospital, esos porcentajes. Yo creo que es un tema más o menos que la radiología intervencionista así en general, o por lo menos en España, son datos que lo tendrías en todos los centros. O sea, por eso yo creo que estamos haciendo un gran trabajo. Es verdad que toda la radiología parece muchas veces que, ¿no? que el ictus coge y copa mucha importancia. Y a mí me parece a mí me parece muy importante este tema de los sangrados, sobre todo porque aunque las direcciones y la gerencia no vea el trabajo que estamos haciendo, aquí estamos salvando a personas. Me gustaría simplemente recalcar esto como punto final. Perfecto, pues oye, seguiremos contigo, seguro con Arancha podemos planificar otra sesión contigo en los siguientes meses y simplemente recordaros que mañana tenemos al doctor Gabriel Fernández de Valladolid que nos va a hablar de RM cardíaca multiparamétrica. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias Íñigo, gracias Arancha, gracias Mariano, gracias Ana, gracias Dani. Nos vemos. Un saludo a todos, que tengáis un gran día. Gracias, Adeu. igual. Gracias. Buen día. Igual.